comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a 28×15, el programa que analiza todos los jueves aquí en BINS la actualidad del baloncesto asturiano. Todavía estamos todos un poco en shock después de lo que vimos hace apenas 48 horas en el Polideportivo de Pumarín, con la eliminación de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo ante Chocolate Estrapa Palencia en el quinto partido de la serie. En la segunda parte del programa, con Fran Gallo, gracias a la conexión vía Skype, hablaremos con él y analizaremos un poco las claves de esta eliminatoria y un poco, pues bueno, todo lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas en el baloncesto asturiano tras la eliminación del equipo de Carles Marco. Pero hoy, aparte de esta parte, digamos, más triste y que tendremos que analizar luego, tenemos también la alegría de contar en el plató de 28×15 con uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la Liga CB dentro del baloncesto asturiano. Habíamos tenido aquí a lo largo de estos 65 programas ya que van de 28×15 a Diego Sánchez, a Saúl Blanco, los dos jugadores con más partidos en la Liga CB. Hoy tenemos al, me parece, tercero en las estadísticas. No está muy claro porque evidentemente el baloncesto no cuenta dentro de sus archivos con tantos datos como quizás otros deportes, pero tenemos con nosotros a Antonio Pérez Campoamor, el primer jugador asturiano en jugar en la Liga CB. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Oscar. Como digo, un placer tenerte aquí con nosotros, porque igualmente. Sí es verdad que habíamos más de una vez pensado en a ver qué hay con localizar a Antonio, y precisamente el pasado fin de semana te teníamos muy cerca de nuestra posición viendo la Final Four y dijimos, no se nos puede escapar. Pues aquí estoy. Bueno, yo decía ahora en la presentación, Antonio, fuiste el primer jugador asturiano en jugar en la Liga CB. Sí es verdad que el baloncesto asturiano, por desgracia, nunca ha tenido mucha presencia dentro de jugadores, ¿no?, en la máxima división. Sí, la verdad es que es una pena que no hayamos tenido más representación. Yo creo que sí que fue el primero. Estamos antes hablando tú y yo, y después yo creo que el siguiente quizás ha sido Alberto Díaz, compañero mío en el Oviedo, que luego acabó jugando en el Brogan en Lugo. Pero efectivamente, somos bastante habas contadas. Vamos a cuentagotas. Este fin de semana luego analizaremos también contigo pues lo que dio la Final Four disputada en el pabellón de la Arena. Ojalá alguno de los chavales, incluso tu hijo, pueda ser el que dé el relevo también en la máxima división. Pero también hay que hablar, y quizás podemos hablarlo ya directamente, cómo ha cambiado en estos 30-35 años el recorrido, por así decirlo, de los jugadores nacionales. Antes, si bien era complicado llegar a la Liga CB, era, digamos, factible. Hoy en día está complicadísimo. El talento que vemos a veces en la LEFOR de jugadores nacionales que quizás nunca jueguen un partido en ACB, la verdad que da mucha pena. Da muchísima pena. Yo la verdad es que el primer shock que llevé este año fue cuando jugáramos el partido de ida en el CAU contra el Círculo, precisamente, que yo empecé a contar americanos. De aquella no estaba todavía Swift, ni creo uno que luego se incorporó en diciembre. Pero ya el hecho de ver un jugador serbio y tres americanos en Liga Nacional, que es la cuarta o quinta división, es un hecho muy indicativo de lo complicado que lo tienen los chavales hoy en día. También lo comentábamos antes en LEP Oro, el que hablé de LEP Oro ahora, en principio había dos americanos y luego lo restringieron a uno, incluso con obligatoriedad de poner sub-23. Se decía más que seleccionables. Ahora, claro, realmente a lo mejor coges una plantilla de equipo de Liga CB, igual hay 3 jugadores seleccionables. Es que claro, es absolutamente de cajón. Si ya empiezas la criba en ligas de quinta división, pues claro, los que llegan arriba son mucho menos, y luego, bueno, el equipo que tiene España pues lo tiene y lo mantiene porque los jugadores buenos... Y también porque llega una generación de una docena de jugadores que se sigue manteniendo desde hace 15 años en algunos casos, pero detrás de ellos, evidentemente, el relevo va a ser complicado. El relevo va a ser muy complicado, muy complicado. Antonio, vamos a empezar hablando cronológicamente de tus inicios en el deporte. Creo que fue en el Colegio San Ignacio, ¿no? Sí, yo empecé en el Colegio San Ignacio, curiosamente era portero de fútbol, y con 13-14 años, el que luego me entrenó, que es Juan Llaneza, y Tony que algo sabe de esto. Que algo sabe de esto, Juan Llaneza. Sí, que no sabe nada de esto, Juan. Fue el que me rescató un poco del fútbol junto con Tony, y con 14 años empecé en baloncesto tardío porque, pues ya te digo, de aquellos los chavales empezaban con 9, 10, no tan pronto como ahora, pero sí que con mucha más antelación. Y bueno, me rescataron del fútbol, vieron algo en mí, era alto, zurdo y coordinado, y a partir de ahí pues era materia prima, y ahí todo el mérito en ese momento fue de Juan, porque tirar de un chaval con 14 años era complicado, y yo me acuerdo perfectamente de, en lugar de ir a comer, ir al polideportivo a hacer técnica individual con él, ir corriendo después de terminar el entrenamiento a comer, ir a clase con la comida aquí.
Sí. Incluso en la universidad, el primer año en la Facultad del Cristo, irme a buscar a clase e ir a entrenar abajo en el Cristo. Entonces, claro, si tiran de ti, y encima la persona que tira de ti sabe mucho de baloncesto, como en el caso de Juan, pues... Con lo cual no te arrepientes de haber dejado el fútbol, ¿no? No me arrepiento para nada. Y luego él fue además la primera entrenador que tuve en lo que era segunda división, que sería como la LEP Plata, y el que me llevó también al LEP Oro. Precisamente hace 15 días en el plato de 28×15, Fernando Blanco nos hablaba también de Juan Llaneza, del que fue segundo entrenador, y hablábamos por su también faceta formativa, todavía a día de hoy en el Marista Sauseba, de la cultura del esfuerzo, que vosotros en vuestra época eso era innegociable. Es negociable, también las alternativas al ocio eran mucho menores que ahora. No había tablets y todas estas cosas. No había tablets. Yo tengo un hijo que le gusta mucho, por ejemplo, la Play, y tengo que decirle, Nacho, baja de arriba porque está siempre ahí con la Play. Las alternativas eran mucho menores y yo creo que sí, quizás en aquellos años la cultura del esfuerzo estaba más asentada en los jóvenes. Y yo creo que también el deporte, el baloncesto en este caso, era una manera también de conocer mundo, ¿no? De si eras bueno en algo, pues a lo mejor con tu caso fuiste a Canarias, te movías y viajabas y... Claro, y el ambiente mismo, pues ya, simplemente jugando en segunda, irte a Lugo, por ejemplo, para un chaval de 18 años era una aventura, ¿no? Claro. Irte a Santander era otra manera de relacionarte, de hacer amigos, de hacer equipo, conocer a gente, ir rodándote un poco, y ahora pues ya te digo, la diversidad tan grande que hay de ocio. Aquí en Asturias no estamos muy sobrados de comunicaciones, de aeropuerto y de todas estas cosas, pero es mucho más fácil viajar evidentemente que hace 30, 40 años. Claro que sí. Antonio, tenemos por ahí una serie de fotografías que vamos a ir viendo de tu álbum fotográfico personal. Esta creo que es en el propio Colegio San Ignacio, ¿no? Esta foto es una final en Alfonso II, en Oviedo, en el instituto, un torneo que organizaba Ángel Triana y Tony el Plátano todos los años. Y es el equipo... Tony el Plátano, perdona, pero suena como si fuera de las películas de los Kinkis estas de los años 80. Bueno, Tony es un personaje en Oviedo. Estuvo en el colegio, ni lo sé los años que estuvo, y fue jugador del CAU también en sus inicios. Y eso es una final, yo creo que fue contra el Alfonso II, que es el equipo junior del Colegio San Ignacio. De aquella. Ahí que haya jugado conmigo en primera división o en Leporo está ahí Eduardo Alonso. Y luego, bueno, pues allá había un mix. Tenemos que juntarnos varios años, varios cursos para conseguir hacer un equipo competitivo. Y es que está Juan Llaneza a la derecha del todo de la foto está Juan, un poquito más delgado que ahora, un poco. Ahora que no me oye. Y ya te digo, él pues... Aquí estamos hablando pues de principios de los años 80, ¿no? Estamos hablando del año, yo calculo, puede ser, sí, por ahí, sí, tendría yo 15 años así, 81, 82 más o menos puede ser. De aquí ya en la siguiente foto me parece que ya estamos hablando de tu paso en el Tradei en el año 87, aquí pues estamos hablando, tenías 21 años. Sí, en el año 88 tendría 22 años, sí, exactamente, 21 para 22. Ahí está en este equipo que fue fue Ramón, Ramonín. Y luego están Eduardo Lara, que también fue compañero mío aquí y también luego posteriormente en Coruña. Está Juan Pérez, también está Eduardo Alonso, Jorge Salvadores, cuyo hijo también jugó con el mío. Sí, bueno, el otro día es que era muy histórico, pues sí. Con el 10 Antonio Pérez Campomor y con el 18 creo que era Jorge Salvadores. Jorge Salvadores, sí. Y luego está Fernando Barbosa, que en paz descanse, que falleció en un accidente de moto unos años después. Y los dos americanos que teníamos era Víctor Anger, me parece, que era un americano muy rodado por aquella primera división. Y bueno, luego hay otros nacionales. Patalán está Jesús Hermosa, también ayudante de Ramón. Sí, que un hombre mítico en el baloncesto asturiano. Que es entrenadora de mi hijo Nacho en Pola de Siero. Y bueno, es curioso, Antonio, estoy viendo la foto. Esta foto tiene pues más de 30 años ya y estáis en el Palacio de los Deportes de Oviedo, que tiene como el triple de capacidad. Correcto. De hecho, yo lo único que recuerdo ese pabellón lleno fue un partido de máxima rivalidad en lo que sería el Oro contra el Lajisa Baloncesto de aquella. Es que había duelos de esa primera nacional con Mariomi y compañía que arrastraban multitudes. Sí, de aquella entrenaba el Lajisa, me acuerdo perfectamente, Ricardo Evia. Estamos hablando de nombres que vamos escritos con letras de oro en el baloncesto asturiano. Ya tenemos alguna foto más, las siguientes también en esa época. Bueno, el año siguiente ya con el Botas Oviedo, ¿no? Efectivamente. Y ahí detrás está Mike Schlegel también, que falleció, un grandísimo jugador. Falleció hace un año o dos. Su mujer está aquí afincada en Asturias y su hija es una gran atleta. Mike Schlegel, que yo lo recuerdo en la época del Fórum, jugaría en ACB. Jugó en el Fórum hace un par de años, jugó en el Clesa Ferrol. Javier Casero, que es el entrenador nuestro, se lo llevó al Clesa y luego acabó en el Fórum y no sé si habrá llegado a jugar en el Madrid. Yo creo que en Madrid yo juraría que no, pero bueno. Dudar. Pero sí es verdad que era un gran tirador. Estamos hablando del talento que había en esa primera B. En la siguiente foto también estás defendiendo esa camiseta con el propio Mike Schlegel ahí detrás en el Palacio de los Deportes. Sí, es un partido que fue además bastante definitivo porque ganamos al Colecor de Córdoba y nos salvamos del descenso ese año.
Sí, sí, ese fue además un partido que jugué bastante bien. Ese mismo partido, un rato después, tenemos la final del Campeonato de España Universitario en el CAU. Y me fueron a buscar corriendo para incorporarme al final del partido y ganamos, quedamos campeones de España con la Universidad de Oviedo, precisamente. Es un día glorioso, sí. Aquel día tuviste que doblarte un poco como Alonso Meana también este fin de semana, algo ¿no? Parecido. Parecido. Sí, sí. De tu paso por el Tradé y el Botas, cogiste las maletas y a Canarias. A Canarias me fui con 21 años, 22 años me parece. Tenemos la siguiente imagen ya con la camiseta del club canario, que además creo que ese año jugasteis la Copa Korak, ¿no? Ese año jugamos la Copa Korak. O sea, estamos hablando de un nivel que hoy en día, pues sí, bueno... El año anterior a ir yo quedaron quintos o sextos en la Liga CB y se clasificaron para jugar la Copa Korak, que ahora sería, pues no sé qué equivalente sería, alguna liga de esta. Sí, la Champions Cup o algo así creo que se llama. Y ahí tenéis a varios jugadores también con... jugadores míticos. Mira, el que está en el medio es Kurt Ninfius, que fue el americano más caro en la historia de la ACB de aquella, cobraba lo mismo que Audi Norris, que recordar, $300.000 cobraba. Que para la época, estamos hablando del año 88. Pues eso sería un pastizal ahora mismo, no sé exactamente. Estamos hablando, vamos, hace 30 años, $300.000, bueno, ya es dinero ahora, así que entonces... Sí, ahí, y Germán fue mi representante porque me lo ofreció ya cuando ya había dejado el baloncesto y acepté muy gustoso. Y luego pues está también Salva Díez, el segundo por la derecha, que jugó en el Barcelona. Sí, es un jugador que tuvo mucha carrera luego en el Barça. Y bueno, era un equipo bastante completo, pero ese año lo pasamos bastante mal para mantenerlos en la CB. Claro, evidentemente el tener que jugar varias competiciones. Ahí tenemos imágenes, precisamente creo que es contra el Fútbol Club Barcelona, estás ahí con tu camiseta. Sí, no sé muy bien, es contra Barcelona, sí. Que mantuviste el número 10, menos creo que en la época de Valladolid siempre jugaste con el 10, ¿no? Sí, sí, en el año de Valladolid me la quitó Miguel Juana, que es muy amigo mío, pero me lo quitó. Ahí había una jerarquía. Sí, bueno, llegó Miguel fue un fichaje muy mediático, porque fue un cisma en el baloncesto, no sé si te acordarás, que hubo un lío tremendo. Sí, me suena. Y bueno, tampoco le iba a quitar el 10, ni me lo iban a dejar. Entonces, pues, tuviste que jugar con el 14, me parece, en Valladolid. Efectivamente. Tenemos la siguiente fotografía también, en la cual estás en ese mismo partido que veíamos por el suelo, con un Andrés Jiménez ahí al fondo. Sí, el Juan Ríos Tejera. Sí, había un ambientazo tremendo en Canarias. Había muchísima, y sigue habiendo muchísima afición. Ahí yo creo que también fue el germen un poco de este boom del baloncesto canario, ¿no? Porque hasta entonces, bueno, había Carmelo Cabrera, que jugaba en el Madrid, había jugadores, pero más aislados, y equipos canarios así en la élite, yo creo que fue de los primeros. Sí, yo creo que fue el primero en llegar a ese nivel. Luego subió el Tenerife número 1 cuando estaba yo allí, compartió ACB un año, pero sin duda que el equipo más histórico de Canarias es el Caja Canarias. Hay que recordar, en la Copa del Rey del año pasado, dos semifinalistas canarios. El Gran Canaria, que era Herbalife, Gran Canaria, y el Unelco Tenerife, que también son equipos que, de hecho, el Tenerife, donde juega Ferran Basas, el año pasado ganó también una competición europea. Efectivamente. Vemos más imágenes de Canarias y creo que es tu primer cromo, ¿no? Ese es mi primer cromo, sí. Aquella tenía mucho mérito porque ahora mismo todos los chavales de cualquier equipo tienen un cromo. Sí, pero estamos hablando del año 88-89, sí. Que ya vamos. Y te veo ahí también supongo que también te tocó la llegada de las marcas americanas de calzado y de vestimenta deportiva, ¿no? Llevas ahí unas Nike y tal, que para la época también, bueno... Sí, mis primeras Nike, me acuerdo perfectamente, me las conseguí yo en el Oviedo, en el Tradé Oviedo, Juan Campbell, que era hermano de Campbell, que jugaba en los Lakers. Sí. Y como iba por ahí y traían cosas, y digo, oye, güey, ¿te importa un poco? Había un poco de extrapeso. ¿Te unas botas para mí? Y eran esas botas, porque luego eran muy cómodas y las mantuve unos cuantos años, pero sí, no era muy normal. Había más Converse de aquella, más Converse que Nike. Y la estética también, que bueno, va cambiando, evidentemente, como las modas, como todo, de las medias, que los jugadores de los años 80, quien tenga ya menos edad, pues habitualmente medias hasta la rodilla, casi. Mis hijos y mis compañeros de trabajo se meten mucho conmigo porque dicen que cuando iba con esos pantalones, pero bueno, eran los que se llevaban. Sí, hay alguna foto por ahí que vamos, que no deja mucho lugar a la imaginación. Medias altas, pantalones bajos y bueno, eran modas. Sí. Tenemos más fotos después del cromo. Ahí te vemos haciendo un tapón, creo que es a un jugador muy mediático, que además a día de hoy todavía es famoso, como Mikel López Iturriaga. Sí, me parece que Juanma acabó su carrera en el Bilbao. Sí. Y ese partido es, efectivamente, en el pabellón de Bilbao y sí, bueno, es un tapón. Además, es un tapón que tienes casi, que estás haciendo sobrepasando a tu propio compañero, no estás por encima de Salva Díez, ¿no? Sí, fue un buen tapón, sí. La siguiente imagen también estás con Caja Canarias, tenemos varias fotos de tu paso por la Ese es Alberto Herreros, muy jovencito, pero es Alberto Herreros. En el Estudiantes. Ese partido nos ganaron en Canarias, sí. Estaba defendiéndome a mí y no se le ve casi porque, aparte que tenía mucho más pelo... Sí, no, vamos, es que está muy yo no lo había reconocido muy estilizado.
Alberto Herreros, que creo que sigue teniendo el récord de triples en la Liga ACB, seguramente, porque era una marca fenómeno histórica. Y evidentemente, pues bueno, para también no solamente tu paso por la máxima división, sino también los contrincantes con los que tuviste que enfrentarte. En la siguiente fotografía te vemos ante otro jugador de Estudiantes, David Russell, sí. David Russell, que creo que había sido el que había sustituido a Ricky Wills, ¿no puede haber sido? Sí, correcto. Yo mi primer partido, que estaba lesionado, por cierto, y no jugué, fue en La Laguna contra el Madrid. Lo recuerdo toda mi vida. Porque pasé de ver a Fernando Martín, a Llorente, a toda esta gente en cromos, a tenerlo de enfrente. Es que era un shock para un chaval de 22 años. Claro, además tú jugabas de 3, incluso a veces de 4, yo creo, ¿no? De 4, yo me acuerdo perfectamente que Con Fernando tendrías que haber coincidido alguna vez defendiendo, Fernando te lo cruzabas por la zona y intentabas no acercarte a él, pero allí era impresionante, era impresionante. Defender a Petrovic, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, el segundo año en Canarias ese año defendimos a Juan, fichó en Madrid a Petrovic y aquí era, claro, imagínate, jugar con gente, con el propio Di Norris, con Solozábal, con Sibilio, gente que... Luego hablaremos también de un jugador evidentemente descollante en la historia del baloncesto FIBA, sí, seguro que uno de los 3 mejores de la historia, como es Arvidas Sabonis, pero aparte de Sabonis, del que hablaremos luego, ¿qué jugador te impresionó más cuando llegaste a la CB? A mí me impresionó mucho Fernando Martín. Además, el segundo año en el Fórum fue cuando falleció, también, en aquel accidente. Era... Bueno, quizás por haber sido... Claro, había vuelto ya de la NBA. Ya había vuelto de la NBA, era un mito auténtico y a mí siempre me impresionó muchísimo Fernando Martín. Un jugador muy competitivo, muy completo y que no daba un balón por perdido, Muchísimo carácter, era capaz de levantar un equipo Recuerdo aquella semifinal de la Copa del Rey contra CAI Zaragoza, que perdían de 11 puntos a falta de poco más de un minuto y se pidió un tiempo muerto y desde el corrillo del Real Madrid, creo que estaba Lolo Sainz, no sé si fue Fernando Martín, creo que fue Fernando Martín, empezó a gritar que estaba ganado. Esto está ganado. Entonces, el círculo del rondillo del CAI se quedaron callados, todos mirando para ellos y remontaron. Y se dice que se remontó gracias a que Fernando Martín les dijo eso, pero ¿qué está diciendo este hombre? Vemos la siguiente fotografía. Que creo ya es de las últimas que tenemos de Caja Canarias. Me parece que es un mate. Sí, ahí estamos, bueno, estás llegando ahí, es casi como el logotipo de la propia Liga CB, ¿no? Que es parecido, sí, casi. Sabes que el de la NBA es Jerry West, igual de la CB es Antonio Campoamor. Ese jugador es Miquel Cuadra, que era un mítico también de aquella... Del Caja Bilbao. Años. Jugó en, no sé en cuántos equipos jugaría Miquel, jugó en 10 o 12. Estuvo por todos lados, estuvo en el Osua con Messi Hollis, estuvo... En el BBVA, de aquella que estaba en Madrid. Es de la época, yo también recuerdo de esa época de finales de los 80, que todos los equipos tenían algún jugador español o varios referentes. Desde el Madrid y el Barça a los equipos más humildes tenían jugadores, Manolito Ayer, Miquel Cuadra y tal, que eran siempre como el estandarte. Tienes toda la razón, sí. Manolito Ayer está en la federación, yo también lo encontré el año pasado en la final de la Copa Princesa. Coincidimos sentados juntos en la cancha. Sí, es verdad que en la Copa Princesa había un gran número de gente que está metidos ahora jugadores en la Federación Española y en la ACB también. Eso también es importante, que gente que conoce este deporte esté llevando un poco las riendas. Correcto. De aquí me parece que la siguiente imagen ya damos el salto otra vez a la península, tierras vallisoletanas, un Fórum Valladolid con Arvidas Sabonis como el de Vanas Oicius, que era un proyecto mediático, porque de aquí ya no existía el término, pero que ahora podemos decir que era mediático. Sin duda. El impacto que tuvo en el baloncesto español la llegada de Sabas fue tremenda. O sea, era impresionante, no solamente por Omicius, pero aquello era casi insostenible la vida del día a día para él. Yo acuerdo en Valladolid que no podía casi salir a la calle. Y bueno, fue Gonzalo, el presidente de aquella, que no sé cómo se pudo arreglar, también ha fallecido Gonzalo, sí. En traerlo aquí. De aquella, Sabonis estaba físicamente bastante mal. Había tenido la lesión del tendón de Aquiles. Bastante reciente, le costaba muchísimo entrar en juego en los... Bueno, de hecho los entrenamientos, si duraban 2 horas, se incorporaba a los últimos 45 minutos, porque el resto lo estaban con el fisio dándole masajes, preparándole el tobillo, y él estuvo muy agradecido siempre a Valladolid por todos los cuidados que le hicieron y lo bien que le trataron. Hay que recordar también la situación sociopolítica, todavía estaba el telón de acero, faltaban unos meses para que quedara el muro de Berlín, o sea, todavía existía la Unión Soviética, y fue de los primeros deportistas de élite del bloque comunista que pasó a jugar en Occidente, y además era un jugador que en los Juegos Olímpicos de Seúl había desmontado el solo a la selección americana. Correcto, y él le molestaba mucho que le identificasen con Rusia. Claro, porque luego se
demostró, claro, de aquella para nosotros no había Correcto. las repúblicas bálticas, pero luego con un par de años después ya cambió todo, claro. Y además siempre tenía su casa con, no digo que refugiados políticos, pero sí que es cierto que siempre tenía como 10 o 12 personas aquí, que las debía traer de Lituania para pasar aquí temporadas, porque la situación allí debía ser bastante compleja. Bastante complicada. Vemos imágenes también de esa época en el fórum, ahí con el resto de compañeros. Aparte de Omicius, de Sabonis, había bastante talento español que hablábamos antes, ¿no? Mucha gente había muy importante. Con muchísimo talento. Estaba, Silvano, que luego despuntó muchísimo, Miguel Ángel Reyes, Lalo García, que también en paz descanse. Luego había Alex Bento, pero había también mezcla de veteranía con Pepe Alonso, que era un grandísimo base. Quino Salvo, que está ahí en la foto, ese año no entró con nosotros, pero no llegó a jugar. Y luego estaba también Miguel Juane, que es íntimo amigo mío, que por cierto... El que te había quitado el número 10. El número 10, que creo que se presenta, me lo dijo la autoridad, presidente de la ACB. Desde aquí quiero poner una pica a su favor. Oye, es un gran profesional y una gran persona. Y sobre todo que se presenta por el presidente de ACB, que no ceda a las presiones de los grandes equipos que quieren reducir la ACB y limitar las opciones de ascenso de los equipos del E-Foro. Ya me encargaré yo de presionar para que no sea así. Eso es importante. Sí, es una gran... Aquí el año fue fantástico. Ganamos, yo te digo, que de 22 partidos debemos ganar 21 en la primera vuelta, jugamos en la 2, pero luego jugamos la 1, quedamos estos de los séptimos de España. Fue un año maravilloso. Y además aprender de Sabonis y solamente jugar con él. Evidentemente estamos hablando, ahí te vemos también. Esto me decías antes que es una promoción que hacíais en centros comerciales, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Sí, nos daban como una especie de postal con cada uno de nosotros, nos daban un montón de ellas y cada semana estamos en los supermercados Hipo firmando a la gente y cuando ibas te tocaba con Sabonis colapsaba el supermercado. Vosotros fuisteis unos adelantados, o por lo menos el fórum en aquella época, a todo este tema de marketing relacional con los aficionados. Digamos que sí, que efectivamente, que el marketing relacional lo explotaron muchísimo. Claro, había que rentabilizar el fichaje de... Había que sacar ahí a la calle a Sabas también para que la gente lo viera y se hiciera fotos y tal. En la siguiente imagen me parece que estás con el propio Sabas. Ese enano soy yo. Quizás sea la foto que tenga menos calidad, pero la que tiene la más importante, digamos, a nivel, digamos, de documento gráfico, de documento histórico. Sin duda. Realmente con Sabonis tienes que haber tenido un montón de anécdotas y muchas vivencias, ¿no? Muchísimas. Además, es que cuando llegó era bastante huraño, pero bueno, claro, la convivencia pues te va un poco... ¿El idioma, por ejemplo? El idioma muy mal. Español, en el primer año, lo justo. Entonces, bueno, aprendimos nosotros más lituano casi que el español, las palabrotas y eso. Pero anécdotas son muchísimas. Le enseñamos a jugar a la pocha, le gustó muchísimo la pocha, le encantaba. Estaba siempre... rodeado, como te digo, de familia de allí. Era una superestrella. Y a nivel baloncestístico, evidentemente, fuera de cualquier duda, claro. Mira, Sabonis, como fueses por debajo de la zona, estuvieses sobre, no miras ese balón, te iba a pegar un pelotazo en la nariz porque te veía y te daba una asistencia a la mano. Era el que mejor porcentaje de triples tenía en los entrenamientos también. Tiraba ganchos de 3 metros como si los tiras desde 30 centímetros. Yo creo que es el mejor jugador que he visto en una casta de baloncesto. A día de hoy, estamos hablando de la NBA, no hablamos ni de la Liga CB, es el rookie más veterano, fue rookie con 31 años, porque hasta esa edad no fue a jugar a Estados Unidos, pero me acuerdo que tenía un récord también de asistencias de un pívot. Yo creo que también es el center con mejor ratio de asistencias por partido, porque claro, tenía unas manos que era como un base. Tú sabes mejor las estadísticas que yo, pero es que tiene una visión de juego espectacular. O sea, no hay palabras para definirlo como jugador y si hubiese estado bien físicamente... Esa pena de ese tendón de Aquiles hubiese sido un jugador dominante. Yo no sé dónde se he podido llegar, pero a un nivel, te digo, de Karim Abdul-Jabbar, estoy seguro, o Akin, o Joón, o gente de este nivel, porque eran buenísimo, o sea, buenísimo. Evidentemente, si alguien no lo vio jugar a Sabonis, que busque vídeos ahí en YouTube, por ejemplo. Busque vídeos de joven, un mate que se hizo delante del Admirante aquí en el Mundial. David Robinson en el 86, ¿no? Que cogió el rebote en el balón en el aro, en el aire, la metió para abajo y mandó al Almirante como 15 metros por el aire. Eso era Sabonis en su plenitud. En su plenitud. Tenemos más imágenes del álbum de Antonio Campamor con el Forum Valladolid. Sí, ese fue un partido contra la Peña. Me parece que ese debe ser Lemon Lampley, intentando meterme un tapón. Ese fue los últimos partidos que jugamos ese año. No sé si nos tocó en el playoff y nos eliminó la Peña. Era una de tus jugadas también características, ¿no? Las entradas, las bandejas y el lanzamiento exterior. Yo jugaba de 3-4 y entraba bastante bien a canasta. Y bueno, sobre todo se notaba más en el Leboro porque de mi tamaño no había treses.
En la ACB ya era distinto, pero ya sí. jugabas con más desigualdad en algunos casos. Claro, entonces, bueno, como ya era bastante rápido entrando, tenía que aprovechar también la rapidez porque, ya lo sabes, hay que... Algunas de estas cosas luego lo hablaremos, que lo vimos también reflejadas en tu hijo Antonio el pasado fin de semana, ¿no? Tanto la posición como esos movimientos. Sí. En la siguiente imagen que tenemos por ahí también te vemos haciendo otra bandeja, rodeado de jugadores también míticos de la historia del Fútbol Club Barcelona. Es un equipo mítico de Barcelona, sí, sí. Ahí está Udi Norris, Ferran Jiménez, Solozábal y otro que es Crespo, me parece. Es un partido en Valladolid que nos ganaron. Xavi Crespo. Sí, es una penetración, sí, sí. Decías que en este partido, me comentabas antes que habías metido 9 puntos. Sí, metí 9 puntos en los únicos 9 minutos que jugué. Bueno, no está mal, tal vez si jugado... No, un poco los minutos de la basura, todo hay que decirlo. Pero bueno, también hay que meterlos y también con esa posición que tenías ahí. Sí, tenemos que habías desembarazado de Audi Norris. Sí, tenemos más imágenes. En la siguiente estás ya, después de tu Aquí ya volví a casa, sí. Aquí es el primer año en Gijón. Emilio de Diego, que también falleció, madre, se parece una necrológica. Sí, la verdad que un recuerdo para todos. Grandísima persona, y Tino Grana también. Sí. Pues se interesaron mucho por mí. Yo después de Valladolid me di cuenta que mi carrera estaba un poquito en peligro porque compaginar los estudios con el deporte profesional es muy complicado. Yo era buen estudiante, pero cuando me tuve que ir a Canarias y a Valladolid, pues los estudios se pusieron un poquito en peligro. Sí. Entonces decidí acercarme más a casa, tenía alguna oferta de ACB, de Lugo, de Loximesa. Y aparte me comentabas antes que incluso un buen jugador de la Léforo de entonces, la primera B, podía cobrar tanto como uno de ACB, que decir, no había una diferencia, un salto salarial muy grande, ¿no? Bueno, un poquito de salto había, pero a mí me compensaba porque estaba en mi casa. Claro, pero efectivamente yo no noté mucho la diferencia de ser un jugador, digamos, despuntando en Leporo, de ser un jugador normal en ACB. Sí, de rotación, ¿no? De hecho, había bastantes gente mítica de ACB jugando en Leporo de aquella. Y esa es la vuelta, pues ya digo, gracias al esfuerzo de Tino Grana y de Emilio de Diego, con Paco Garrido, de entrenador, que fue entrenador muchos años de Estudiantes. Estamos hablando de que esto es el año 90. 90-91, sí. 90-91 y ya se están poniendo los cimientos al que luego fue el ascenso del Gijón Baloncesto. Correcto. 4 o 5 años después. Eso es. Y era un equipo que siempre estaba peleando en las posiciones altas. Siempre. De hecho, los 2 años que yo jugué, nos eliminaron en el playoff de ascenso. Un año fue el Gran Canaria y otro año fue el Caja Canarias. O sea, quizás ahí haya un paralelismo. Queremos también ver dónde, con el actual Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que siempre está peleando en los playoffs y acabó con el Gijón Baloncesto subiendo. Ojalá, pues, también se repita la historia en este caso en Oviedo. Me decías también en esta foto que también había jugadores pues bueno, que también dejaron un gran... Bueno, está Kenny Perry del americano, o ese calvito que hay ahí, que era un grandísimo jugador, que también jugó en ACB, jugó en Tenerife, por cierto, también en ACB. Sí. Estaba pues Moglia, que no llegó a nacionalizarse nunca español y era un grandísimo refuerzo. Y luego pues están Álvaro López Corcuera, Raúl López, que fue capitán del Gijón Baloncesto o la Gisa muchos años. Sí. Luego Pepín Fernández, un baño que era muy simpático. Y bueno, ese año, ya te digo, nos eliminó el Gran Canaria en los playoffs. Esta cancha, además, Antonio, es la del Pabellón de la Arena, ¿no? Exactamente, ahí jugábamos. Este fin de semana lo comentábamos, ¿no? Que es una cancha mítica del baloncesto asturiano, el Pabellón de la Arena, donde jugaba el La Gisa. Sí. De Gijón te fuiste a Coruña. De Gijón me fui a Coruña, me arrepentí bastante, además. Y tenemos ahí la imagen de un año, quizás fuera tu peor año como deportista. Fue uno de mis peores años como deportista, porque nos juntaron en un equipo, pues 5 o 6 jugadores, que teníamos un equipo para ascender clarísimamente a ACB. Era el objetivo, estaba Manuel Sánchez, estaba Fran Crujeiras, Mike Guillaume, Javier Herrera, yo mismo, Eduardo Lada, Óscar Alocén, un equipo fantástico. Y a los 5 meses nos dejaron de pagar. Te iba a decir que se tiró de chequera, pero la chequera se quedó sin fondos. La chequera se quedó sin fondos y sospecho que en el bolsillo de alguno de los directivos, ahora que no nos oye nadie. Sí, porque la que ya era más habitual que hoy en día, yo creo que había más casos de estos. Sí, fue un equipo formado para ascender y sin cimientos para ascender. Ni el cuerpo técnico ni el no había estructura, no había... daban la talla para ello y bueno, pues efectivamente al final se complicaron mucho las cosas. Y no ascendimos. De hecho, jugadores del equipo, por ejemplo, Javier Herrera se tuvo que ir a su casa, porque a los 5 meses estar sin cobrar fuera de sus islas afortunadas, que son su casa, pues es muy, muy complicado. Evidentemente es complicado y por desgracia a veces todavía sigue pasándose en el deporte profesional, cada vez, por suerte, también menos. Tu última etapa fue en el Agua de Ques, en el Club Baloncesto Vetusta, en primera B, donde ya luego colgaste las botas. Colgué las botas porque tenía 28 años, estaba a punto de acabar la carrera, quería irme un año fuera a estudiar inglés, quería intentar hacer un máster luego. Y bueno, 2 años seguidos con malas experiencias pesan.
y luego pues también quería casarme. Tenía mis 28 años. Tener tu vida y estas cosas. Querer hacer mi vida porque yo veía que si me quedaba enganchado ahí, iba a seguir enganchado muchos años y iba a acabar de una manera que yo no me hubiese gustado, ¿no? Entonces, yo creo que acerté. Gracias a eso pues pude encontrar luego un trabajo, acabar mi carrera, estuve en el Real Oviedo de director financiero. Sí, sí, además en una época del Real Oviedo, de los 7 años, creo que en 6 en primera división y bueno, también muy vinculado al deporte profesional. Era un puesto para mí hecho que ni a medida. Además, pues con una estructura de un club grande, aplicando conocimientos financieros. La ironía que habías dejado el fútbol por el baloncesto y que luego volví al fútbol, ¿no? Efectivamente. Creo que también volviste ahora, hace unos años, a una liga de veteranos. Bueno, jugué algún partido, me engañó Genaro con el colegio Genarín a jugar unos partidos, yo no sé ni qué categoría era, Óscar, debía ser. Vázquez era era el colegio San Ignacio que hizo equipo, pues debía ser lo que sería una segunda autonómica, una primera autonómica. Primero me engañó para jugar los de casa y luego me engañó para jugar alguno fuera, pero ya me di cuenta que no estaba yo para recibir golpes con aquellos años. Sobre todo porque tengo muy mal carácter en la cancha. Y digo, a ver si voy a montar aquí alguna que nunca monté en mi vida. Y me pico. Entonces, mira, mejor lo dejamos. Te voy a decir un poco parecido a Fernando Martín, ¿no? Que decíamos antes, competitivo y querer siempre... Yo soy muy distinto fuera de la cancha que dentro. Dentro tenía un carácter muy... no digo peculiar, pero me transformaba un poco. También es cierto que cuando tienes que meter una cantidad de puntos y aportar a tu equipo no puedes mostrar debilidades, ¿no? Entonces en Gijón, pues a partir de ahí, pues te va cambiando de carácter y a duro, ¿no? Sí, no, es que a veces un poco también lo de o pisas o te pisan, ¿no? Realmente tienes que también marcar un poco tu territorio. Hablábamos antes de lo que vimos este fin de semana. ¿Tus hijos siguen tus pasos en el baloncesto? Sí, mis hijos siguen mis pasos en el baloncesto, los tres. Bueno, mis pasos, sí, están haciendo los hombres lo que pueden, lo que buenamente pueden. Pero bueno, estoy muy orgulloso de los tres, ¿eh? Son unos chavales estupendos. Y para mí lo más importante es que hagan deporte y que bueno, como estás viendo hay imágenes del partido de la Arena. Sí, ahí tenemos unas imágenes de Antonio y el que pasado sepan lo que sábado. es el deporte, que sepan lo que es el jugar en equipo, que adquieran valores que el baloncesto da, que tengan también ese ocio alternativo que decíamos, que no es estar todo el día enchufados a los juegos, a los videojuegos. Y que sepan lo que es el sacrificio. Valores, ¿no? Valores. Ahí vemos a Antonio luchando contra Swift, que mide 2,16, y contra otros los americanos. Bueno, no, uno era croata. Era serbio. Un serbio croata de 2,8, 2,4. Eso forma mucho a los chavales. Ver que las cosas no te las regalan. Ver lo que es jugar en equipo. Compartir experiencias, sufrimientos, malos. Es un poco una enseñanza de vida. A mí me dijeron muchas veces, ¿tú repetirías tu experiencia? Y yo, pues sí. Lo que no sé es cómo mi padre me dejó irme a Canarias con 22 años. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que hice en la parte profesional y me gusta mucho que mis hijos sepan a su medida y a su nivel pues experimentar todo esto, claro que sí. Ahí vemos imágenes del partidazo del sábado que te veíamos, lo comentábamos en la retransmisión, viviéndolo en primera persona, parecía que estabas jugando tú también en la cancha. Fue un partidazo, sí, fue un partidazo. Y estabas tú casi tan metido como yo tenía un pálpito en este partido, ahora digas, a toro pasado es muy fácil decirlo, pero yo conociendo cómo jugaban los chavales y la intensidad que tenían, digo, si alguien puede ganar este equipo son estos chavales, porque además no se cortan un pelo. El descaro, ¿no?, que tienen. Tiene muchísimo descaro, yo sé que los americanos por naturaleza no defienden mucho, cosa distinta fue el partido contra el grupo. Y ya en casa, con menos americanos, les habíamos ganado fácil. Sí. Habíamos perdido también bastante abultado en la vuelta, pero yo tenía un hálito de esperanza. Y mira, al final, gracias a Dios, pues pudieron llegar a la final. Pena que no pudieron culminar, pero tiene un mérito tremendo. Y qué partidazo de Alonso Meana, 44 de valoración, espectacular. Un partido espectacular, sí. Pero bueno, Alonso Meana y el nivel en general, porque estuvo muy bien acompañado por todos. Raúl Quirós, todos los chavales. Todos aportaron su granito de arena y bueno, el partido además estuvo muy bien planteado, este partido. Además, Antonio me contaba cómo le iban preparando. Digo, bueno, yo a veces esos son mis consejos, aunque no quiero que interfiera en la labor de los entrenadores, pero me pongo muy nervioso en la cancha y no puedo evitar a veces, pues cuando mira así, pues defiende este por delante y tal. Espero que ningún entrenador me reña por esto, pero es una cosa que no puedes evitar. El domingo en la final estabas un poco más alejado de nuestra posición, también te veíamos ahí en primera fila, tenemos por ahí también imágenes de lo que fue la final, en la cual, como dices, también cambió un poco el guión porque el rival era un rival que defendía más duro, sí. Y quizás también, pues bueno, no entraban los tiros que a lo mejor el sábado parecía que entraban todos. Yo creo que, bueno, los dos equipos, pero el partido del Universidad de Oviedo OCB, yo creo que hicieron un esfuerzo tan brutal que jugar dos partidos seguidos está con ese nivel de concentración y después de todo lo que habían dado
es que Antonio llegó a casa muerto. Si no, es que llegó muerto a casa. Yo no, es que estábamos cansados hasta nosotros de verlos chocar contra Robert Swift. En la cama con pinzas. Entonces, la intensidad de 2 partidos seguidos en tan poco tiempo es complicada. El grupo, sabemos todos lo que es, son unos equipos súper físicos. Bastante menos calidad, yo creo, que el propio equipo nuestro, pero muy físico. Y que además sabe muy bien a qué juega. Y que además no deja tirar tan fácil como dejaba el círculo. Entonces, bueno, yo tenía mucho miedo de este partido. Al final... habíamos ganado un partido, hemos perdido el otro en la liga normal y me da mucho miedo este partido. Yo lo comentaba antes de empezar y mira, por desgracia, pues acertamos. Estuvo ahí, puede ganar cualquiera, pero bueno, la veteranía también es un grado, ¿no? Y hay gente ahí muy veterana en el... Y también gente con talento, jugadores como Pablo Díaz, que salió y metió 2 triples, que eso también rompió el partido. Sí, sí, sí. Y hablamos también de la fiesta del baloncesto, como si no el pabellón de la arena, la organización fantástica del círculo y de la federación, cómo se consiguió congregar a tanta gente, hacer un show, el evento, todo. Y luego la final entre el tercer y cuarto clasificado en la fase regular, porque los primeros habían sido Círculo y Mieres. Cierto. Eso muestra también que es una liga más igualada de lo que puede muy parecer. Muy igualada, la verdad es que puede haber subido cualquiera, es cierto, cualquiera de los 4 equipos que fueron. Bueno, quizás el equipo de Mieres tenía alguna baja. Así, sí, David Bonilla, que es un jugador importante para el equipo de Vicente. Tenía quizás más hándicap que los demás, pero es que cualquiera de los otros 3 equipos podía haber subido. Lo que está claro, Antonio, es que también el proyecto del Oviedo Baloncesto, en el que está también inmerso tu hijo Antonio, este año ha ganado en categoría masculina, en infantil, en cadete, en junior. El equipo filial llegó a la Final Four, valga la redundancia, de Primera Nacional. A pesar de que esta semana estamos todos un poco afectados, como decía, por la eliminación en el foro, el proyecto de Fernando Villavella y de toda la gente que está alrededor suyo sigue dando pasos adelante. Sigue dando pasos adelante. Yo, además, es que Fernando es muy amigo mío. Y Luis Teoro también, que están los dos en la... Bueno, yo creo que son los 2 máximos dirigentes. Aparte, también conozco mucho a Héctor Galán, pero tiene muchísimo mérito este equipo. Y lo que están haciendo desde un principio ya, no solamente este año, desde muchos años atrás, desde cuando estaban en Le Plata o incluso antes. Sí. Acertar tanto en los fichajes como están acertando, cambiar un equipo como cambiaron este año 3 o 4 jugadores con la avanzada que estaba la liga, seguir acertando, seguir siendo todos los años en playoff. Pena que existe el Palencia y nos ha tocado 3 años y este año... Yo creo que nos toque el año que viene otra vez, porque esas cosas no hay que esquivarlo, hay que conseguir hay que subir, pero bien, pasar todas las pantallas como si fuera un videojuego. Y es una gran pena, porque además la afición de aquí de Pumarín es espectacular. Están todos los ingredientes ahí. ¿Cómo han conseguido sumar a la gente, sumar a patrocinadores? El año que viene ya se anuncia que hay un nuevo patrocinador principal, al parecer. Sobre todo esa iniciativa privada de muchos pequeños patrocinios y también las instituciones, ¿no? Siempre presentes en Pumarín. Sí, hace falta un poco más también de ayuda institucional, sí. Y un pabellón pues un poco más a la medida de lo que necesitamos. Pero bueno, seguro que con lo que se está moviendo toda la gente, aquí van a volver a estar ahí. Y a ver si este año es el definitivo. Evidentemente, cada año se va dando un pasito. Estamos, como digo, todos un poco afectados por lo que sucedió el martes. Nosotros vamos un instante a publicidad y en nada estamos aquí de vuelta con nuestro compañero también Fran Gallo para analizar lo que fue la derrota el pasado martes de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo y seguir hablando con Antonio Campoamor. Seguimos aquí en 28 por 15, hoy con Antonio Campoamor, y saludamos ya al otro 50% de los presentadores de este programa, a nuestra media naranja, Fran Gallo. Fran, buenas noches. Buenas noches, en este caso medio limón, porque estamos un poco ácidos después de la derrota del martes. Que esta semana estamos un poco afectados por lo que pasó hace 48 horas. No sé qué lectura haces precisamente de la derrota del martes con 2 días de análisis. Bueno, yo creo que el martes evidentemente fue un partido uno de los peores de la temporada, sobre todo en casa posiblemente el peor, en muchos aspectos. No salió nada, no sé, hubo jugadores que la verdad dieron un rendimiento muy flojo, incluso no solo en el martes sino en toda la serie, jugadores que se esperaba mucho más de ellos, que habían llegado con la vitola de refuerzos importantes como Mike Carlson o Zoran Brekic. Además, la eliminatoria ya se empezó a torcer para mí el viernes pasado con la derrota en el tercer partido, que yo creo que ahí se dejó escapar una importantísima opción de sentenciar la eliminatoria. El domingo ya vimos un rival, el Chocolates de la Palencia, que despertaba, empezó ya a mostrar su mejor cara
y el encuentro del martes fue justo ganador, dominó de principio a fin, llevó el partido a su terreno y, hombre, es una decepción muy grande para mí esta manera de terminar la temporada porque no pasamos ni una sola ronda de playoff, sobre todo teniendo la ventaja de campo que tanto se peleó por ella y que fuimos el único equipo que no la defendimos. Y es ya te digo, un sabor muy agridulce tras una muy buena temporada que en los playoffs se pierda, sobre todo llevando una ventaja de 2-0 en la eliminatoria. La verdad que el martes no salió nada, parecía que los jugadores estaban agarrotados, mientras que los de Palencia estaban como pez en el agua, ¿no? Porque jugadores veteranos como Urco, como Jordi Grimao, parece que en estos partidos se vienen arriba. Yo recuerdo una anécdota cuando estaban haciendo la rueda de calentamiento, hablé brevemente con Reme, uno de los técnicos del club, y se sorprendía de lo callados que estaban los jugadores de Carles Marco durante el calentamiento, que suelen estar animándose, hablando, gritando. Yo no sé si esa presión les pudo haber pasado factura, Fran. Quizás jugadores jóvenes, pues sí que yo vi jugadores un poco atenazados, ¿no? A lo mejor eso es a lo que te refieres. Pero bueno, es que no salía nada. Hubo un par de jugadas, por ejemplo, en la primera parte hay un pase muy bueno de Santana a Oliver Arteaga, que está, al lado de la canasta y la falla Oliver, una jugada que han hecho 1000 veces. Y yo creo que, sobre todo en el momento que, al ser un partido a pocos puntos, en el momento que Palencia tomó unas pequeñas rentas, pues la verdad costó mucho meterse en el partido. De todos modos, se estuvo a 2 puntos al final del tercer cuarto y ahí para mí hubo una jugada clave que estaba marcado, creo que eran 6 puntos, tenía ataque el Oviedo y quedaban como, no sé, tiempo para 2 ataques. Sí. Se falló el ataque, se cogieron 2 rebotes en ataque y hubo 2 tiros precipitados que se fallaron. El rebote fue para Palencia y metió un triple en el último segundo de ese tercer cuarto Bryce Presley, con lo cual de estar a 4 se pasó a estar a 9. Incluso en el segundo cuarto también pasó otra jugada muy similar. Tenía el último ataque del Oviedo, baloncesto, perdió el balón y Bryce Presley anotó además el mismo Presley anotó en un contraataque. Entonces son jugadas que yo creo que definen un poco el partido, quién estaba más metido y quién no, porque en ese tipo de jugadas, ese intercambio de puntos, al final de estar ahí metido, no es lo mismo empezar el último cuarto como se empezó 9 puntos abajo que empezar 4 puntos abajo. Está claro que, como decimos, Palencia estaba mucho más metido en el partido, sus jugadores parecía estar mucho más cómodos, no como jugadores visitantes en una cancha tan complicada como la de Pumarín, y evidentemente esta derrota y esta eliminación traerá consecuencias también, como parece lógico, dentro de la plantilla y no sé si incluso hasta del cuerpo técnico. Fran, ¿cómo lo ves tú? Hombre, Carles Marco, después de 3 temporadas, no sé si va a seguir o no. Vamos a decir las cosas claras. Hay un sector de la afición y de los medios de comunicación que no están a favor de él. Vamos a quitarnos ya las caretas a estas alturas y no sé muy bien cuál será la determinación del cuerpo técnico y del propio Carles si puede recibir otras ofertas. Yo creo que su etapa en el Oviedo Baloncesto es de notable alto, analizando las 3 temporadas, pero bueno, parece ser que para algunos no es suficiente. En cuanto a los jugadores, tenemos 3 jugadores con contrato para la próxima temporada, que son Víctor Pérez, Fran Cárdenas y Mohamed Barro. Evidentemente sería interesante mantener a jugadores como Fabi Santana, como Oliver Arteaga, quizás Romari Belemene, poder prorrogar esa cesión, aunque va a ser complicado porque seguro que el propio Unicaja a lo mejor va a estar interesado en darle minutos al jugador congoleño. Y después del resto de jugadores habría que ir haciendo un análisis muy pormenorizado. Davis Gex también es un jugador cedido que no sabemos si va a seguir o no. Y el resto hay evidentemente Chema González, yo creo que es otro jugador que habría que intentar mantener y manteniendo esa base de esta temporada, sobre todo lo que es el bloque nacional, a partir de ahí seguir construyendo el equipo. Lo que parece claro también, y por lo menos lo que vimos en los últimos partidos de esta temporada, es que los refuerzos del pasado mes de febrero, que a todos nos hacían ser muy optimistas, en el momento clave de la temporada tampoco han sido tan determinantes, Fran. Yo creo que quitando Chema González y algunos partidos de Nick Novak, tanto Carlson como Brekic han tenido un rendimiento bastante flojo, para lo que se esperaba de ellos, sobre todo con el cartel con el que venía, y que sobre todo en esta eliminatoria no han dado el do de pecho que se esperaba.
Luego, bueno, mirando las estadísticas, hay jugadores, ya te digo, Nick Nova, que un poco irregular, pero bueno, ha habido partidos, sobre todo en la fase regular, donde ha estado más brillante. En los playoffs se notó mucho cuando estaba en pista Fabio a cuando estaba Nick. El propio Víctor Pérez tampoco ha estado muy acertado en los playoffs, aunque es un jugador que siempre lo da todo y que sabemos que es un símbolo del club y que siempre tiene que estar ahí. Claro, si vas mirando un poco jugador por jugador, hay muchos jugadores que el promedio ha bajado en los playoffs y eso se nota. Estamos hablando que en 3 partidos el Oviedo Baloncesto no llegó a 65 puntos de los 5 que se jugaron en esta serie contra Palencia. Sí, es verdad. Además, luego recordamos en las otras eliminatorias, solamente Prat pudo ganar 3-0 a Valladolid, pero el resto de semifinalistas, en este caso Melilla y Manresa, también con algunos problemas, sobre todo el caso de Manresa, que sufrió hasta el último instante, consiguieron salvar la ventaja de campo, y de los 4 semifinalistas, 3 son los que partían con esa ventaja al principio. Así es. Ahora se nos quedan en las semifinales Prat, Melilla y Manresa Palencia, que yo las veo bastante abiertas las dos, aunque obviamente Prat y Manresa, por el factor campo y por la trayectoria de lo que ha sido la competición, parten como favoritos, y que bueno, tenemos ahí esa representación asturiana en Arturo Álvarez y en Saúl Blanco, que por cierto sería duda para el partido de mañana, el primero de la serie, entre Prat y Melilla. Y hombre, también lo que decíamos, el tema del técnico para la próxima temporada, si no sigue Carles Marco, habrá que empezar a ver nombres. Nombres como Gonzalo García de Vitoria, el entrenador de Orense, el propio Arturo Álvarez, ¿por qué no? Bueno, hay nombres muy interesantes, aunque evidentemente mañana hay un balance de temporada en el que van a estar con los medios de comunicación tanto Héctor Galán como el propio Carles Marco, y veremos ya seguramente con las declaraciones más las que salió hoy en la prensa de Fernando Villavella, podremos ir atisbando algún detalle de lo que puede ser la temporada 2018-19. Evidentemente, las declaraciones que dice Fran de esta mañana al diario El Comercio de Fernando Villavella dejan entrever un relevo en el banquillo. El propio Carles Marco, según Fernando, recibió ofertas a mediados de esta temporada de algún equipo de ACB, y posiblemente pues también tenga alguna opción de mejora deportiva dentro de su carrera. Desearle evidentemente lo mejor, decida lo que decida, como el resto de los jugadores. Desde Vinx estamos muy orgullosos de haber sido el canal oficial de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo esta temporada, y agradecer siempre la amabilidad extrema de todos los componentes del equipo, a pesar de momentos tan duros como los que vivimos el pasado martes. Bueno, Fran, se acabó el sueño, pero como siempre decimos, para alguno de nuestros espectadores que tenga algún sueño que cumplir, ¿qué les podríamos recomendar? Evidentemente, la manera más fácil de conseguir sueños es visitar la web de nuestro patrocinador, de Unión Financiera Asturiana, o llamar a su teléfono, que nos sale impresionado, porque bueno, no vamos a poder conseguir que estar en las semifinales de playoff, pero seguro que otro tipo de necesidades o cualquier otro capricho que quieras conseguir te pueden ayudar. Seguro que una buena manera de evadirse de esta derrota del pasado martes y de pasar páginas a darte un viaje, un homenaje, y qué mejor que hablar con Unión Financiera Asturiana. Fran, nos vemos el próximo jueves aquí en 28x15 para analizar la temporada en un programa resumen final, ¿no? Pues así es, y esto es tu deporte, tampoco se ha muerto nadie, hablando coloquialmente, y hombre, hay que mirar con esperanza lo que va a ser la próxima temporada y congratularse de lo mucho bueno que hemos visto este año en el baloncesto asturiano, que lo resumiremos en la próxima semana. Pues Fran, muchas gracias, te dejamos que descanses ahí en la Batcueva, donde te conectamos siempre que hablamos por Skype, y el próximo jueves estaremos contigo, y ahora vamos a hablar también con Antonio de su análisis un poco de estos playoffs. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Antonio, decíamos, ¿cómo has vivido tú también en tu faceta de padre de un jugador de la cantera, aficionado, exjugador, lo que ha sucedido esta temporada en los playoffs contra Palencia? Bueno, como bien decíais los dos, yo creo que al final nos ha podido un poquito la presión. Esa caldera presión que era el Pumarín en el último partido se nos ha venido sorprendentemente un poco en contra, ¿no? A veces pasa, te atenazas, con una ventaja de 2 ya lo ves hecho, pierdes el tercero, bueno, todavía me queda otra oportunidad,
Ya cuando ves Pero vas gastando, digamos, tus balas, ¿no? Claro, empatas el playoff y aunque vienes a casa, la tensión que han tenido que soportar esos 2 o 3 días, las vueltas a la cabeza que da la gente, hay jugadores también jóvenes en la plantilla. Sí. Y a veces la presión se vuelve en contra. Es que es así y también pasa, y no lo digo como algo negativo, pero antes hablábamos de cómo eran las plantillas hace 30 años, muchos jugadores nacionales, a lo mejor que se conocían de mucho tiempo. En una plantilla tipo del E-Foro, la del Oviedo es un ejemplo más, muchos jugadores de diferentes nacionalidades, algunos que no controlan tampoco el idioma. Claro, a veces es más complicado que haya esa unión, ¿no? Ese cambio que hubo a mitad de temporada de ciertos componentes de la plantilla, efectivamente, hay que conocerse también, ¿no? Y sobre todo, pues eso... partidos de esta tensión hay que tener la cabeza muy en su sitio. Yo creo que ahí le ayudó un poquito más al Palencia la veteranía de sus jugadores. Evidentemente gente también que está muy curtida en 1000 batallas y que en estos ambientes yo creo que hasta les pone, ¿no? Es que, efectivamente, a mí, bueno, ya cuando era más veterano a mí me pasaba esos son los partidos que todo el mundo quiere jugar. Cuando estás un poco más joven y un poquito más inmaduro, a lo mejor dices, uy, sí. Lo enfocas de otra manera. Aunque estás motivado, con la gente encima, la presión puede y somos seres humanos al final. El mejor ejemplo fue el propio Víctor Pérez, que en el último cuarto forzó una falta lanzando un triple y metió los 3 tiros libres. Es decir, Víctor, con su veteranía, estos partidos también le gustan. Es un ejemplo de veteranía, efectivamente, Víctor. Pues vamos a analizar también lo que ha sido la semana para los exjugadores de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo en la sección de los SOCB de la semana. Como decíamos, en las últimas semanas ya tenemos ganador en el foro, que fue Kevin Manwick, al cual saludamos y felicitamos también desde 28x15. Y en esta semana, hablando de la Liga CB, tenemos 2 jugadores que han destacado. Ian O'Leary con 13 puntos y 6 rebotes, 16 de valoración. Pero nos quedamos con Jordan Swing, el jugador del Teco GBC, que perdió el partido de 13 puntos en Andorra, pero la actuación de Jordan fue impresionante, con 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 16 de valoración. Tenemos por ahí las imágenes del propio Jordan Swing. También tenemos algunos de los vídeos del partido, que recordamos fue Moraván Andorra 94, del Teco GBC 81. En esta una de las últimas jornadas de la competición en la Liga Endesa. Ahí tenemos las imágenes de este encuentro disputado en la cancha andorrana y en la cual Jordan Swing tuvo una gran actuación. Recordamos 15 puntos y 4 rebotes. Vemos ahí esa entrada a canasta, lo cual le confiere, le da al bueno de Jordan una nueva estrella en la clasificación de los SOCB de la semana, que ya está llegando a su fin. La semana que viene será la última de 28x15 y también tendremos ganador en esta competición y vemos ya la clasificación de los SOCB de la semana en la Liga ACB. Como decimos, que esta semana ha sido Jordan Swing el ganador. Ahí está por fin. Hay un empate entre Ian O'Leary y Jordan Swing con 7 estrellas ambos. Recordamos que Ian O'Leary también ha tenido una gran semana. Esto quiere decir que la semana que viene tendrá que haber un desempate entre ambos para ver quién es el jugador más destacado de los SOCB en la Liga CB. Una Liga CB de la cual vamos a ver las 7 jugadas más destacadas de la semana en el top 7 de la Liga Endesa. Equipos más en forma, como es el Divina Seguros Juventud, una jugada culminada por Tomás Hielo. Es una gran transición de defensa-ataque del equipo que al final va a salvar la categoría y la ha salvado de hecho como el Juventud. El número 6, volley-hoop de Marceliño Huertas para el Imane Diop. En la victoria de Quirolbet Baskonia ante un Bilbao Basket que con esta derrota bajó al E-Foro. Será arriba el año que viene de Unión Financiera Baloncesto Oviedo en el quinto. Tapón de Cristian Eyenga de Montaquí Fuenlabrada, que corre el contraataque y lo culmina un mate, la asistencia de Ian O'Leary, uno de los jugadores. Ahí vemos la asistencia de Ian, destacados todas las semanas entre los SOCB, aquí en 28x15. Ahí el gran mate de Cristian Eyenga. En el número 4, mate remontando la línea de fondo, ahí lo vemos, de Nicolás de Jong, del Tecniconta Zaragoza, un equipo que al final ha conseguido salvar la categoría, también in extremis. Estaba ahí en esa terna con el Betis Energía Plus y el Bilbao Basket para bajar y al final Tecniconta mantiene la categoría. En el número 3, gran entrada canasta de Alex López, el San Pablo Burgos, un equipo
con mucho mérito, el equipo burgalés, debutante en la categoría, una de las mejores aficiones y que también mantiene la categoría en la Liga Endesa. Número 2, tapón de Anthony Randolph, el pívot del Real Madrid de la selección de Eslovenia, taponazo, lo vemos ahí sobre Obi Soko de UCAM Murcia. Por ahí no había opción de entrar. Tapón de Randolph. Número 1, otro alley hoop de Marcelinho Huertas para Vincent Porlier, que además saca, como vamos a ver, falta adicional, no se llama Marcelinho Huertas, y cómo se cuelga su compañero Vincent Porlier en la victoria de Baskonia ante Bilbao, que sentenció a los vizcaínos a bajar a un Aleforo, que el año que viene volverá a ser apasionante, porque recordamos, desciende el Betis Energía Plus, desciende el Bilbao Basket. De los equipos que están ahora mismo en semifinales, solo va a subir uno, con lo cual, pues, sea el equipo que suba, pues los otros 3 semifinalistas estarán el año que viene también con Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El resto de equipos que ya están también eliminados, Leima Coruña, Carramimbre Valladolid, el Granada que ha ascendido del Lez Plata. La verdad que el Aleforo el año que viene también se presenta apasionante, Antonio. Apasionante, sin duda. Sin duda, con esos 2 descensos de la ACB, pues... Un descenso de la ACB. Lo importante también es eso, que se mantengan esa posibilidad de ascenso, que el año pasado se abrió esa puerta y que no se cierre. Hay que dejarla abierta. Esa puerta tiene que estar abierta, porque también es una pena, y entiendo aficiones como la de Palencia, Melilla, en su momento Burgos, que conseguían el ascenso deportivo y luego no podían acceder a la máxima división, y la verdad que es una pena. Es una pena. Ahora ya está la puerta abierta y esperemos que el año que viene... Que se mantenga durante mucho tiempo. Se mantenga mucho tiempo y la podamos aprovechar. Famosos cánones y esas trabas que había a los ascensos. 2 citas, una para los medios de comunicación. Mañana a las 11 de la mañana, como decía Fran, Héctor Galán y Carles Marco darán una rueda de prensa de resumen y finalización de la temporada, en la cual posiblemente haya algún tipo de noticia, como decía Fran, quizás sepamos algo más del futuro del técnico de Badalona. Y por la tarde, a partir de las 8:30, 9 de la noche ya, en el Café Sidería y la Industrial, enfrente de Pumarín, hay un acto en el cual los jugadores y el cuerpo técnico se van a reunir. Va a haber un momento de confraternización con la Peña Fortín, con los aficionados, también para despedir un poco la temporada, y invitamos, e intentaremos nosotros mismos estar allí, ir a saludar, a despedir, a agradecer a los jugadores el gran espectáculo que nos han hecho vivir este año, las ilusiones y todo, pues bueno, las emociones, que al final esto no deja de ser un deporte, y Palencia también tiene un equipazo, y aunque nos duela mucho, pues bueno, esto es lo que pasa cuando juegas a un deporte en el cual nunca sabes cuál va a ser el resultado. Así es. Este deporte de la canasta es tan excitante, pero siempre tan difícil de predecir, que es lo que tiene, ¿no? Pues Antonio, te agradecemos mucho tu visita a 28×15, la verdad que ha sido un verdadero placer. Estaríamos horas viendo tus fotos, tu álbum de fotos histórico. Y nada, también desearle lo mejor a tus hijos que juegan a baloncesto, y bueno, que nos seguiremos viendo por las canchas. Sin duda, cuando queréis, a vuestra disposición. Pues bueno, nos despedimos ya. Aquí el 28×15, hoy dedicado a la carrera, también a la trayectoria de Antonio Pérez Campoamor, y nosotros volvemos el próximo jueves a las 10 de la noche para analizar la temporada aquí con Fran Gallo, 28×15.